Yemen es uno de los países a donde se extendió la famosa primavera árabe que comenzó a fines del 2010, ¿no? Y que se extendió a varios países. En Yemen, quien era el dictador desde hacía más de casi 30 años, fue derrocado finalmente en el 2011 y a partir de ahí hay una guerra civil que continúa y uno de los principales protagonistas es una milicia llamada Houthi. Los hutíes pertenecen a una secta chiita, ayer hablamos de los chiitas precisamente, ¿no? Y combaten contra un gobierno que está apoyado por Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, de la que vamos a hablar en un rato. Entonces, este atentado se atribuye a los hutíes y forma parte efectivamente de lo que está pasando en ese país, que es realmente trágico, ¿no? Porque la guerra tiene un saldo humanitario terrible. Terrible, es un país muy pobre, además, contrariamente a sus vecinos, es un país bastante pobre. Y ahora, una noticia que tiene que ver con el COVID, ¿no? Nos viene de Rusia. Resulta que ahora parece que la cantidad de muertos que se había estado dando de manera oficial, que estaban alrededor de, si no me equivoco, 57.000 muertos, sería mucho mayor, ¿no? Una nota aparecida en la prensa dice que había una diferencia de 230.000 muertos en Rusia este año respecto al mismo periodo en 2019. Entonces imaginan, ya ven ustedes que hay una diferencia muy grande y aparentemente eso haría de Rusia el tercer país en cantidad de muertos a nivel mundial por la pandemia. Bueno, ayer hablamos de este otro acontecimiento lamentable, que es este terremoto que se produjo en Croacia ayer, ¿no? Que causó 7 muertos, también varias decenas de heridos. Tenemos unas imágenes que nos muestran cómo se va buscando sobrevivientes en las casas destruidas. Y precisamente vamos a trastocar un poco el orden de nuestro programa habitual, porque vamos a hacer nuestra ficha país dedicada a Croacia y la vamos a mostrar ahora en relación precisamente de lo que hemos visto, de lo que ha sucedido. Tenemos acá la ficha, ¿no? Nombre oficial, República de Croacia, capital Zagreb, idioma el croata. Interesante, el croata es un idioma, es igual al serbio, del país vecino, solo que el croata tiene un alfabeto latino, mientras que el serbio se escribe con un alfabeto cirílico, como el de Rusia. Esa es la diferencia. Después, la religión mayoritariamente católica, los serbios en cambio son ortodoxos, ¿no? Hay una minoría serbia efectivamente en Croacia. La moneda es la kuna. Croacia, que es miembro de la Unión Europea, está buscando también adoptar el euro, pero es un procedimiento bastante largo y no se espera que pueda adoptarlo antes de 2 años. Y la bandera que la vieron, aquí tienen la ubicación de Croacia, dibujado ahí en este mapa, ¿no? Es un país de los Balcanes. Bien, ¿qué podemos decir de Croacia? Sí, tenemos, antes de pasar, bueno, acá tienen, a ver, un poco de historia. Croacia formó parte de la antigua Yugoslavia. Yugoslavia es un país que no existía antes de la Primera Guerra Mundial. Al final de la Primera Guerra Mundial se creó, ¿no? Y conformándose varios territorios distintos, con poblaciones distintas, que conformaron una federación. Y son Eslovenia, Croacia precisamente, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Serbia y Macedonia, que ahora se llama Macedonia del Norte. ¿Quién fue bueno, esto fue en la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, Yugoslavia fue invadida por los nazis, ¿no? Y el héroe de la resistencia contra los nazis es este señor, Josip Broz, también conocido como Tito, el mariscal Tito, que nació en Croacia precisamente, que fue el que formó un ejército partisano que al final luchó contra los nazis y también impidió que los soviéticos se apoderaran también de Yugoslavia. Eso fue importante, que fue una diferencia respecto de otros países donde también los soviéticos entraron a liberar en principio a esos países de la ocupación nazi. Después tenemos otros, bueno, de ahí
Yugoslavia se desmorona, como saben, en los años 90-91, ¿no? Se disuelve Yugoslavia y las repúblicas, las diferentes repúblicas se van independizando y ahí se producen guerras espantosas, guerras muy, digamos, donde se cometieron crímenes de guerra, ¿no? En Croacia, precisamente, acá tienen a Franjo Tuđman, que fue digamos, el héroe de la independencia de Croacia y también el primer presidente, aunque también fue cuestionado en términos de derechos humanos, aunque, si mal no recuerdo, no llegó a ser enjuiciado. Por ese motivo, aunque otros croatas sí fueron enjuiciados por delitos de lesa humanidad. Bueno, él fue el primer presidente y fue una guerra que también fue terrible. Bueno, el actual presidente es este señor que es Zoran Milanović, el actual presidente de Croacia. Pero Croacia es un país que es un país donde finalmente el primer ministro tiene más poder. Y tenemos acá al primer ministro, que es el señor Andrej, el actual, Plenković, ¿no? Acaba de haber precisamente elecciones, él representa, digamos, es de un partido conservador que derrotó de manera bastante clara a los socialdemócratas. Es el actual primer ministro. Tenemos algunas fotos, hablando de la guerra precisamente, tenemos algunas fotos, como van a ver, la ciudad de Vukovar, que es una ciudad que está por la frontera con Serbia. Miren ustedes, ¿no? Cómo quedó tras los combates. Esto fue en el año entre 93 y 95, ¿no? Fue terrible. Y después tenemos también una ciudad que es una belleza arquitectónica medieval, Dubrovnik. Es una ciudad muy turística, muy turística, tan turística que a veces ya los habitantes ya se han hartado, ¿no? Porque además ahí filman película tras película, porque es muy bonito, la verdad, ¿no? Y entonces, bueno, es una ciudad que también sufrió bastante. Tenemos también una foto de la capital, Zagreb. Acá la tienen. Un personaje emblemático de Croacia, que dicho sea de paso es subcampeón mundial. Lo tenemos acá, de fútbol, evidentemente. Luka Modrić. Dicho sea de paso, Luka Modrić fue una víctima de la guerra. Su madre lo tuvo que mandar a un sitio, digamos, donde pudiera vivir tranquilamente. O sea, él desde muy temprano, digamos, fue un chico abandonado prácticamente, ¿no? Y por lo tanto es una víctima de la guerra, y acá lo tienen en el 2018, cuando él recibió el Balón de Oro, ¿no? Es una figura emblemática. Pero hay otras figuras menos relucientes de Croacia, lamentablemente. Esa es una parte negra de la historia de Croacia, que son estos ustachis, que eran unos milicianos, unos paramilitares que colaboraron con los nazis, ¿no? Y en la época de la ocupación de los alemanes, y cometieron una serie de atrocidades, en particular contra la población serbia, por esta rivalidad entre los croatas y los serbios. Y fue realmente fue terrible. Pero antes de terminar esto, quería darles algunos datos. Sobre todo porque algunos datos curiosos, ¿no? Ustedes saben que la palabra corbata viene de Croacia, ¿no? ¿Y de qué viene eso? Que en el siglo XVII había unos mercenarios croatas que fueron, si mal no recuerdo, fue en Francia, que servían, ¿no? Y entonces tenían una especie de pañuelo en el cuello. Y a partir de ahí es que, a partir de un derivado de una palabra croata, es que se convierte en cravata en italiano, y ahí pasa a cravat en Francia, y ahí termina con la palabra corbata. Ese es el origen de la palabra corbata. Otro dato curioso es que en el Perú, bueno, curioso no, en fin, en el Perú hay muchas personas que son de origen croata, ¿no? Creo que son, si mal no recuerdo, 6.000 más o menos personas de origen croata. Y miren los apellidos, ¿no? Por ejemplo, una persona famosa, Sofía Mulanović, ella es de origen croata. Iván Tais, también está, según lo que he leído, me confirmarán, es Vanessa Terkes, entiendo que también ella es de origen croata. Marco Churliza, también de origen croata. Raúl Ruiz Díaz, porque Raúl Ruiz Díaz se llama Raúl Ruiz Díaz Micitic,
¿no? Y él tiene doble nacionalidad, él es peruano-croata, pudo haber jugado también por la selección de Croacia, ¿no? Y es más, él estuvo a punto de ir a jugar al Dinamo Zagreb, que es uno de los equipos importantes de Croacia, ¿no? Bueno, al margen de eso, bueno, y también el parlamentario Gibovic de Acción Popular, ¿no? Y otros más. Pero algunos datos adicionales, uno de los problemas que tiene Croacia, que es muy grave, es que tiene un problema de emigración masiva. Ahí, desde que Croacia se hizo miembro de la Unión Europea en el 2008, eso ha hecho que muchos jóvenes croatas hayan ido a trabajar, ya tengo algunos segunditos, se hayan ido a trabajar y está perdiendo población, o sea, tiene menos población ahora que la que tenía hace 20 años. Bien, yo quería decir más, pero me están advirtiendo que el tiempo se me acaba, así que se acabó. Así que vamos a pasar a la pregunta del día, la tiranía del tiempo, lamentablemente. Bueno, ¿cuál es el origen del conflicto entre Pakistán y la India? Con la respuesta volvemos. Bien, antes de pasar al siguiente tema, acabo de recibir una llamada de emergencia donde me advierten que hay otra croata de la que no hemos hablado. Es nada menos que Paola Pejovés, nuestra compañera de trabajo, que también ha dicho, yo soy croata, ojo. Así que bueno, valga la aclaración porque efectivamente no podía dejar de dar ese dato. Muchas gracias, Paola, por la información. Bien, ahora el siguiente tema es sobre los Emiratos Árabes Unidos, que es una potencia regional que ha adquirido, digamos, que ha surgido en los últimos años. Tenemos, antes de hacer los comentarios, tenemos un reporte al respecto. Adelante. Una nueva potencia regional ha surgido en el Medio Oriente. Se trata de Emiratos Árabes Unidos, un conjunto de 7 países principados situados al sudeste de la península arábiga, en el Golfo Pérsico. Los más importantes son Abu Dhabi y Dubái. Formado hace casi medio siglo, el país goza de una gran riqueza gracias a la producción de petróleo. Tiene una población de 10 millones de habitantes, aunque solo 1 millón son ciudadanos emiratíes. El resto son fundamentalmente trabajadores inmigrantes. Su gobernante de facto es Mohammed bin Zayed, quien ejerce el poder debido a la enfermedad de su hermano mayor, que quedó incapacitado por un infarto cerebral, a la par de una voluntad de modernización, de apertura al mundo y de tolerancia religiosa. Bin Zayed, también conocido como MBZ, gobierna con mano férrea, no permitiendo ninguna oposición ni voz crítica. En el plano internacional, MBZ despliega una ambiciosa política de influencia y de intervencionismo militar en varios países en Medio Oriente y de África, como Yemen, Libia y Somalia. Cuenta para ello con unas fuerzas armadas poderosas, entre las cuales destaca su aviación, potenciada con los más modernos aviones. Ello le ha valido a su país ser conocido como la Esparta del Golfo. Mantiene una estrecha alianza con Estados Unidos y Arabia Saudita, y como esta, está particularmente preocupada por Irán, lo que impulsó la intervención conjunta en 2015 en Yemen para combatir a los hutíes, una fuerza correspondiente a un sector de la población que adhiere al credo de una secta chiita apoyada por Irán. La guerra se ha empantanado y ha resultado muy costosa, lo que llevó a Bin Zayed a retirar sus tropas, aunque mantiene una presencia a través de una alianza con una milicia local. Al mismo tiempo, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, así como Egipto y Bahrein, mantienen congeladas sus relaciones con Qatar, al que han impuesto un bloqueo económico y que es apoyado por Turquía, otro país con ambiciones de potencia regional. Las últimas acciones destacadas de los Emiratos Árabes Unidos son el envío de una sonda a Marte y el establecimiento de relaciones diplomáticas con Israel. También es importante la gestión de la pandemia, que le ha permitido combatirla eficazmente al punto de estar en posición de enviar ayuda incluso al Reino Unido. Bien, acá tienen, tienen el mapa precisamente, ¿no? Como son siete emiratos que se han unido en uno solo desde el año 71. El principal es Abu Dhabi, ¿no? Que es donde está en realidad la producción de petróleo. Y después está Dubái, que es un emirato que ha desarrollado mucho el sector financiero turístico, ¿no? Y además portuario. Acá en el Perú, precisamente, el muelle sur del Callao está manejado por la empresa Dubai Ports. Bueno, tenemos algunas fotitos rápidamente.
sobre también digamos, sí, ¿qué pasa? Que también está, digamos, los Emiratos Árabes Unidos buscan, digamos, mostrarse como un país tolerante respecto a las religiones, a diferencia de sus vecinos, ¿no? Y acá lo ven precisamente a MBZ, ¿no? También llamado MBZ, recibiendo al Papa, una visita histórica, el Papa Francisco, que visitó Emiratos Árabes Unidos. Otra cosa interesante también vendría a ser un poco lo que vendría a ser el soft power, ¿no? Que es esta manera de influencia, de relacionarse con los países. Bueno, en Emiratos Árabes Unidos hizo una alianza con Francia para construir una sede del Museo del Louvre, nada menos. Y ahí lo tienen. Esta es la sede del Museo del Louvre en Dubái. Esto es en Dubái. Y también, en Dubái también, pues miren este hotel, ¿no? Este hotel de 7 estrellas. Acá tenemos hasta 5. Yo había oído hablar solamente de 5 estrellas. Pues en Dubái tienen un hotel de 7 estrellas. También han hecho cosas impresionantes como esta isla, ¿no? Esta isla de forma de palmeras, impresionante, ¿no? Que se ha desarrollado bastante. Bueno, en general, lo que podemos decir respecto de Emiratos Árabes Unidos, efectivamente es una potencia que adquiere cada vez más importancia, que está motivada en gran parte por la rivalidad con Irán, ¿no? Esas son las motivaciones, y también, digamos, por el miedo al terrorismo extremista, ¿no? Digamos, al islamismo extremista, con los atentados y todo lo demás. Es un país que está desarrollándose en varios niveles, incluso ha construido una central nuclear, la primera en el Golfo, y está forjando alianzas, bueno, las que lamentablemente por cuestiones de tiempo no va a poder desarrollar ahora, pero que seguramente a lo que vamos a volver más adelante. Bien, lo dejamos acá, volvemos a la pregunta y después con la respuesta. Acá está, ¿cuál es el origen del conflicto entre Pakistán y la India? Rapidito nomás, regresamos. Bien, acá está el mapa de Pakistán y la India. Como saben, era el Imperio Británico, estaban unidos, ¿no? Y cuando se independizan en 1947, que se suponía que podía ser como un solo país, finalmente se separaron, ¿no? Acá tienen el mapa de la zona en conflicto, que es la zona del Kashmir, precisamente, ¿no? Y que al final se dividió entre Pakistán y la India. ¿Y cuál es el origen de todo esto? Bueno, lo que pasa es que se hizo se dibujó el mapa, se hizo el corte de la frontera de manera muy rápida, ¿no? En 5 semanas el señor Ratcliffe, que lo tenemos, no sé si podemos pasar las imágenes, bueno, algunas imágenes de los personajes del momento. Ahí lo tenemos a Ratcliffe, el pobre señor Ratcliffe. Le dieron 5 semanas para dibujar lo que iba a ser la frontera, ¿no? Entre la India y Pakistán. Él nunca había estado en la zona, no conocía nada, y en 5 semanas tuvo que dibujar la frontera, y al final fue un desastre, ¿no? Fue un desastre que hizo que finalmente, que es el origen de ahora, ¿no? Que es el origen del conflicto que mantiene todavía a los dos países valga la redundancia, en conflicto. Bueno, otra vez se me ha faltado tiempo, quería decir mucho más, vamos a tratar el tema más adelante. ¿Sí? ¿Tenemos una fotito, tiempo para una? A ver. Acá lo tienen a Gandhi, el famoso Gandhi con el primer ministro Nehru, que era el primer ministro de la India, Lord Mountbatten. Y ahora sí ya me dicen que tengo que despedirme. Antes de despedirme, los consejos de siempre: por favor, tengan cuidado, lávense las manos, mascarilla, hagan sus reuniones, si las van a hacer con poca gente, guardando las distancias, en fin, ya todo lo que saben.